Bienvenido a un nuevo video de ejercicios. En este video vamos a tocar el tema de el costo promedio ponderado de capital, conocido también por sus siglas en español como CPPC o en inglés como WACC. El costo promedio ponderado de capital, como su mismo nombre lo indica, es un promedio ponderado de los costos de financiamiento o de los costos de las fuentes de capital que puede tener una empresa. Generalmente se indican que son de dos tipos: de financiamiento que se recibe de tercero, que se conoce con el nombre de deuda, cuyo costo es la tasa de interés, o aquellos financiamientos que se reciben de fuentes propias, denominado capital, ¿no? Como estas fuentes de financiamiento propias pueden estar dado por el aporte de accionistas, la emisión de nuevas acciones, ya sea de acciones comunes o acciones preferentes, o la reinversión de utilidades del propio negocio. La diferencia entre una acción común o una acción preferente está dado por la forma en que recibe los dividendos y la participación en la toma de decisiones. En el caso de los accionistas preferentes, reciben una tasa fija de dividendos, por ejemplo, un 10 o un 12%, pero en contraste no tienen participación, no tienen voz y voto en las decisiones de la empresa, es decir, en la Asamblea General. En contraste, el capital de la acción común sí tiene voz y voto en las decisiones empresariales, pero no tiene un porcentaje fijo de dividendo. Bien, vamos a pasar entonces ahora a nuestra ya conocida hojita de Excel, a efectos de poder desarrollar un ejercicio práctico y ver cómo se determina el cálculo del costo promedio ponderado de capital. Bien, acá tenemos nuestra hojita de Excel. Entonces, para poder determinar el costo promedio ponderado de capital, vamos a necesitar primero conocer la estructura de financiamiento. ¿Qué cosa es la estructura de financiamiento? La estructura de financiamiento son las fuentes eh, a través de la cual la empresa obtiene dinero para financiar sus inversiones. Y esto lo podemos ver a través del balance general, específicamente de la parte que se denomina o que denominamos eh, pasivo y patrimonio, ¿no? Entonces, vamos a determinar aquí, por ejemplo, que la parte del pasivo vamos a tener una deuda de corto plazo con un banco, ¿no? Podemos tener también una deuda de largo plazo y ahí tendríamos, por ejemplo, nuestro total pasivo. Ahorita le vamos a colocar números para poder tener una visión más exacta del cálculo. Bueno, acá tenemos nuestro total pasivo, que va a estar dado por la suma de la deuda de corto y largo plazo. Imaginemos que vamos a trabajar en miles de soles. Imaginemos que la deuda de corto plazo es de 45.000 o 45 millones, ¿no? 45.000 soles, y la deuda de largo plazo pensemos que es de 240.000. Vamos a darle el formato. Muy bien. Veamos ahora acá el patrimonio, que en términos financieros denominamos capital. Acá tenemos la cuenta capital social y podemos tener, como les mencionaba, dos tipos de acciones, ¿no?
tenemos acciones comunes y tenemos acciones preferentes. Vamos a tener también utilidades acumuladas, para luego tener nuestro total patrimonio y finalmente el total pasivo más patrimonio. Muy bien, entonces vamos a dar valores. Vamos a suponer que, por si acaso, estos son soles. Vamos a suponer que en acciones comunes tenemos eh, 345.000. En preferentes tenemos 185.000. Y utilidades retenidas tenemos 68.000 soles. Entonces vamos a sumar para tener nuestro total patrimonio. Y ahora tendríamos que sumar total pasivo más total patrimonio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que necesitamos es conocer la estructura. Ya tenemos la estructura de financiamiento. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a determinar o vamos a calcular el peso. ¿Cómo vamos a calcular el peso? Muy sencillo. Vamos a dividir cada uno de estos valores entre el total del pasivo y patrimonio, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, vamos a darle acá el formato para poder correrlo. Ya está. Una manera siempre práctica es poder verificar que sume el 100%, ¿no? Que el peso sume el 100%. Y vemos que es así, ¿no? Acá está sumando el 100%. A ver, vamos a verificarlo. Vamos a verificar que estos sean las sumas. Vamos a verificar que sean las sumas. Y acá también que sea la suma. Listo. Si nos da 1, entonces ya sabemos que es el 100%. Muy bien, ahora vamos a ver la, el costo o la tasa, ¿no? Entonces, sabemos que en el caso de una deuda con terceros, generalmente el banco, cuando nos presta, nos cobra una tasa de interés. Y eso es lo que vamos a colocar acá, la tasa de interés. Entonces, vamos a suponer que la deuda de corto plazo, el banco nos ha prestado con una tasa de interés del 18%. Entonces colocamos acá 18%. Y en el caso de la deuda de largo plazo, nos ha prestado con una tasa de interés del 23%. Asimismo, conocemos que el costo de oportunidad de los accionistas preferentes, ¿no? O lo que se le ha ofrecido a los accionistas preferentes es pagarle un dividendo equivalente al 15%, mientras que el costo de oportunidad de, eh, de los accionistas comunes, vamos a suponer que es de 30%. En este caso, las utilidades acumuladas también estarían al costo de oportunidad. ¿Por qué al costo de oportunidad? Porque recuerden que en la Asamblea General de Accionistas son los accionistas comunes quienes toman la decisión si reinvierten o no las utilidades acumuladas. Por esa razón,
las utilidades acumuladas ya le pertenece al accionista común, ¿no? El accionista común es quien va a decidir qué va a hacer con ese dinero. Muy bien, ahora que ya tenemos, a ver, ahora que ya tenemos las tasas, entonces vamos a ir determinando el costo promedio ponderado de capital. Un tema importante que tenemos que considerar antes de proceder a hacer el cálculo es que en el caso, cada vez que una empresa tiene un préstamo, una deuda, el interés que genera esta deuda es un gasto financiero y por lo tanto se determina que es un costo contable, ¿no? Porque lo podemos ver en el estado de resultados como un gasto financiero. Entonces, un gasto financiero lo que va a hacer es, y en general, ¿no? Un gasto va a deducir o va a restar, va a hacer que la utilidad disminuya. Y cuando tenemos una menor utilidad, el impuesto que pagamos al fisco se va a reducir, porque justamente el cálculo del impuesto se da al multiplicar la tasa impositiva sobre la utilidad. Si la utilidad es menor, dado de que se ha deducido porque estamos pagando un gasto financiero, entonces vamos a pagar un menor impuesto. Entonces, en otras palabras, cada vez que la empresa incurre en un gasto financiero producto de un préstamo bancario, ¿no? Lo que va a generar es un ahorro impositivo. Y ese ahorro impositivo se conoce con el nombre de escudo fiscal. Este escudo fiscal, si bien acá tenemos la tasa de interés que nos está mostrando el banco, tenemos que ajustarlo precisamente por ese ahorro que nos va a generar. ¿Cómo se calcula este ajuste? Muy sencillo. Simplemente vamos a determinar uno menos la tasa de impuesto a la renta. Si suponemos que el impuesto a la renta es 30%, entonces si hacemos 1 menos 30%, vamos a tener un factor de ajuste de 0,70. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a multiplicar, ¿no? La tasa de interés. Podemos hacerlo de manera más sencilla, simplemente colocamos 0,70 y simplemente procedemos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? El peso por la tasa que nos da el banco por el factor de ajuste. Igual lo hacemos con la deuda de largo plazo. Peso, tasa que nos da el banco por el factor de ajuste. En el caso del patrimonio, como esto es un costo económico, no se produce o no tiene impacto en el impuesto o en los estados financieros. Por esa razón, simplemente no se ajusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Simplemente multiplicar el peso por la tasa. Igual así sea costo preferente, ¿no? Porque no va a afectar, al ser costo económico, no afecta los estados financieros. Muy bien, luego que ya hemos multiplicado, miren, muy simple, muy sencillo, simplemente procedemos a sumar. Sumamos desde la parte de la deuda. ¿Ok? Y listo, ya tenemos nuestro costo promedio ponderado de capital. Ahora lo que hacemos, multiplicamos por 100 o le damos el formato de porcentaje y ya sabemos que nuestro costo promedio ponderado de capital es 22%,19. Acá tenemos entonces el cálculo de nuestro costo promedio ponderado de capital. Vamos a darle el formato para completar y ya está. Ya lo tenemos listo. Bien. Bueno, espero leer tus comentarios, déjame tus preguntas debajo de este video y con gusto voy a contestarte. ¿Sí? Nos vemos en un siguiente video.